es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, oramos para que esta mañana tu palabra haga su obra en nuestras vidas. Que tu palabra sea como ese martillo que habla Jeremías, que rompe toda piedra dura y quebranta, Señor, toda dureza. Que pueda discernir y conocer aún las cosas más ocultas y más profundas. Y como dice ella, Señor, que todo lo que está oculto sea revelado por tu palabra. Úsame, Señor, como tu instrumento, como un canal de bendición para la edificación de tu iglesia. Y permite que la iglesia pueda ser un terreno fértil, productivo, que cuando caiga la semilla, la buena semilla en él, ellos puedan llevar mucho fruto, Señor, en abundancia, al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de este versículo, tenemos que entender la relevancia que tiene la palabra de Dios y para lo que sirve. Es eficaz, es como una espada, discierne y conoce los pensamientos del corazón. Pero esto es el resultado de una actitud abierta, no renuente al recibir la palabra de Dios. Estos efectos y este poder no va a ser posible sin personas que crean en la verdad de su palabra, sin personas que reciban ese poder y crean que en ella lo hay. De nada sirve saber que ella es la verdad, de nada sirve saber que la palabra es poderosa si nosotros no la tomamos para nuestras vidas. Ninguna diferencia hay con aquellos que la conocen y la creen, pero no la ponen en práctica. Un ejemplo de ello es el mismo diablo. Satanás la conoce, pero su maldad y su altivez y su vanagloria no desapareció de él. Por el contrario, más maldad se halló en su corazón. Yo oro a Dios para que esta mañana, al tú ser expuesto a la verdad del libro, tu vida pueda ser transformada y tu corazón pueda abrirse y tener fe para creer en el poder que esta palabra tiene. Y lo primero que te quiero enseñar en esta mañana es la combinación perfecta. Para poder hacer de esta palabra viva y eficaz en nuestra vida necesitamos combinar esta palabra
oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hoy a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, la misma que se les anunció a los israelitas en medio del desierto. Ellos recibieron la palabra de poder, la palabra, las señales, los milagros. Pero dice que la palabra, ¿qué? ¿No qué? ¿Están ahí conmigo? No les aprovechó. Porque la palabra les entraba por un oído y de la misma manera les salía. Porque Dios hacía un milagro hoy, pero mañana se les olvidaba. Porque Dios los liberaba de sus enemigos, pero al día siguiente ellos tenían temor de los que habían adelante. Porque Dios les proveía el sustento, pero mañana estaban renegando de la provisión de Dios. Hoy nosotros tenemos la bendición de escuchar la palabra del Señor. La pregunta es, ¿vamos a dejar que esta palabra sea provechosa y podamos enriquecernos de tal manera que nuestras vidas puedan ser transformadas? ¿O será que se va a decir de nosotros, la palabra no les aprovechó porque salieron y más se demoraron en salir que en el permitir que el enemigo les robara la palabra? Pero la roba y la pierden porque la palabra no iba acompañada de fe para los que la oyeron. Diga conmigo, fe. Se necesita fe para recibirla y guardarla, para ponerla por práctica. Los israelitas no recibieron el evangelio en fe, no recibieron la palabra en fe y por lo tanto no les aprovechó el mensaje. Y cuando uno no tiene fe, entonces uno está lleno de incredulidad. La incredulidad es lo contrario a la fe. Y hay personas que tratan la incredulidad de una manera liviana y ligera y no la ven con la seriedad y la importancia que esto tiene, o peor aún, las consecuencias tan desastrosas a las que podemos llegar con una actitud de incredulidad. Porque desde la incredulidad es que comienzan a desprenderse otro tipo de pecados que nos llevan al desastre. Lo primero que hace la incredulidad es que la incredulidad nos hace errantes. Personas sin rumbo, personas sin dirección. La incredulidad nos lleva a dar vueltas por nuestros propios caminos, pero no por los caminos de Dios. Hay caminos que nos parecen bien, que nos parecen correctos. Hay formas que nos parecen correctas, pero el fin de ese camino es la muerte, la equivocación, el desierto. Capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 10 al 12, el escritor, quien les estaba escribiendo a los judíos que habían recibido a Jesús, el Mesías, la iglesia entre ellos, les estaba diciendo: a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando, ¿en dónde? En su corazón, y no han conocido ¿qué? Mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El escritor de Hebreos está haciendo una comparación con lo que sucedió con el pueblo de Israel y le está diciendo a los judíos actualmente que ellos no pueden cometer los mismos errores de sus hermanos pasados. Pero hoy nos está diciendo a nosotros
que todavía el evangelio que se les predicó a ellos es el evangelio que hoy se nos ha predicado a nosotros. Pero dice que Dios estaba disgustado con esa generación porque ellos no habían creído y no habían conocido los caminos de Dios, y el resultado de eso es que iban a dar vueltas en su corazón porque no han conocido los caminos de Dios. ¿Y cuánto tiempo pasó con estos hombres y estas mujeres incrédulos dando vueltas en el desierto antes de llegar a la tierra que el Señor les había prometido? Y daban vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cuánto tiempo pasó, hermanos? 40 años encerrados en sus propios criterios. 40 años dudando de la promesa de Dios. 40 años poniendo en tela de juicio lo que Dios les había prometido. La ira de Dios estaba con ellos desde antes, porque habían construido un becerro de oro. Después de haber conocido a Dios, cuando Moisés subió al monte, ellos le dijeron a Aarón: constrúyenos un becerro de oro. Y cuando ya lo tenían hecho, comenzaron a adorarlo y decían: he aquí al Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. El Señor dijo: mire, yo voy a destruir a este pueblo por idólatra, voy a destruir a este pueblo por incrédulo. Pero Moisés clamó al Señor y le dijo: tenga misericordia de ellos, no los destruya. Y Dios le dijo a Moisés: mira, por tu clamor y por tu intercesión no los destruiré, pero ciertamente el día del castigo vendrá. Y Dios permitió que por su rebeldía, que por su incredulidad, terminaran muriendo 40 años en el desierto. Toda la generación mayor de 18 años en adelante no entraron a la tierra que el Señor les había prometido, por su incredulidad. La incredulidad nos lleva a caminar por caminos que no son los caminos del Señor. Te hace una persona errante, te hace una persona que desacierta constantemente. Hoy Dios quiere que abras tus oídos y escuches con atención, para que tu corazón se llene de fe, porque la fe va a llegar cuando escuchas la verdad, y la verdad se llama la palabra de Dios. Y va a darte un motivo, va a darte un mapa, va a mostrarte el sendero por el que tú y yo debemos de caminar, para que no sigamos dando vueltas y vueltas y dándonos golpes, tropezándonos y haciendo daño a nuestro corazón. Pero la incredulidad, además de hacernos errantes, la incredulidad evidencia un corazón malo. En el versículo 12 del mismo capítulo 3, el escritor de Hebreos le dice: mirad, mirad, pongan atención. La palabra mirad es deténgase. No sigan de largo, no vengan a la iglesia de afán a cumplir con un acto legalista y religioso. No, venga con calma y escuche. Hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. ¿Por qué? ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Mire cómo la incredulidad se evidencia de lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Dice el Señor Jesús: lo que entra por la boca o lo que sale de su corazón. Y el Señor le decía a los escribas y fariseos: ciertamente te digo que lo que entra por la boca del hombre a la letrina va a dar, pero lo que sale de su corazón, esto es iras, pleitos, contiendas, avaricia, resentimientos, incredulidad. Eso es lo que contamina el corazón del hombre. Y además de contaminarlo,
lo lleva a apartarse del Dios vivo. De ahí la importancia que entendamos que necesitamos tener fe en nuestro corazón para que cuando recibamos la palabra obre cambios en nuestra vida. La palabra pueda llenarnos de esperanza. La palabra pueda traer la convicción de arrepentimiento. El Espíritu Santo va a obrar en el corazón de la persona para arrepentimiento y redarguirlo de sus pecados, de su equivocación, cuando la persona ha recibido y ha creído que lo que se dice en la palabra del Señor es la verdad. ¿Por qué todavía hay personas que siguen viviendo una vida que no le agrada al Señor? Porque no han creído la palabra de Dios. ¿Por qué todavía hay personas que siguen andando y caminando por los caminos que no son de Dios? Porque no han creído y no han tenido fe a la palabra del Señor. Y esta condición de incredulidad te lleva a darte golpes, a darte tumbos en la vida, a tener un corazón malo y a terminar apartándote del Dios. El versículo 19 del capítulo 3 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Desde el principio Dios está hablando de que vendrá un tiempo de reposo. ¿Quiénes aquí necesitan un tiempo de vacaciones, hermanos? Dios ha hablado desde el principio de la creación. Él hizo la creación y dijo que al séptimo día reposó y descansó. No porque Él estuviera cansado de lo que había hecho, sino por darnos una enseñanza de lo que iba a suceder. Al final, cuando termine todo, cuando haya acabado todo, vendrá un tiempo de reposo. A los israelitas los sacó y les prometió una tierra donde iban a reposar. Pero además iban a tener provisión, iban a tener bendición, iban a tener una tierra que fluía leche y miel. Pero ellos no creyeron y por su incredulidad dice que no pudieron entrar. Yo quiero decirte, hermanos, que todos los pecados vienen de un corazón malo de incredulidad y de desconfianza en las promesas de Dios. Porque hay hombres y mujeres que caen en las mentiras de los halagos de los adúlteros y de los fornicarios. Porque hay hombres que caen en el halago de una mujer que le dice: guapo, ¿cómo estás de bonito? ¿Cómo te queda de bien esa ropa? Ven, vamos y salgamos un rato. Y el hombre dice: guapo, bonito, ay, a mí nunca me habían dicho eso. Pero ¿cómo así? Listo, vamos. No, me siento súper bien halagado. ¿Por qué estás creyendo a eso? Porque no has conocido ni has creído que además de guapo eres el tesoro especial de Dios. Bueno, yo no estoy entendiendo por qué está aplaudiendo usted, si porque le dije guapo o porque le cree a lo que aquellos mentirosos dicen. De ahí se comienza a desprender una cantidad de situaciones: el menosprecio, el estancamiento, el depender de los demás. Comienzan a desprenderse de la incredulidad a la palabra del Señor. Por eso no podemos seguir menospreciando ni tomando a la ligera personas de poca fe, personas incrédulas, como si fuera algo menor. Porque es por la incredulidad que has mostrado a Dios que te metes en situaciones
de peligro. Tomas decisiones equivocadas financieramente. Tienes actitudes incorrectas. Porque no has creído a que es el Dios del cielo el que te va a bendecir, el que te va a prosperar, el que te va a sanar, el que va a restaurar tu casa, el que va a restaurar tu matrimonio, el que va a sanar tus hijos. Dice que el Señor estaba enojado con ellos porque no creían lo que Dios les decía. La incredulidad es la fuente de todos los demás pecados. Lo segundo que te quiero mostrar en esta mañana es: no endurezcas tu corazón. Y el escritor está diciendo a los judíos y les está hablando repetida y vehementemente que cuando escuchen esta palabra, además de creerla, no deben endurecerse. La dureza en el corazón, hermanos, es la actitud, es el comportamiento y es la situación que hace poner a Dios en afrenta contra ti. Porque la dureza te lleva a una soberbia, a un orgullo que no permite que la palabra de Dios obre y te haga sensible a lo que Él quiere. El escritor está diciendo en el capítulo 4, versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diga conmigo, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros. El capítulo 3, el versículo 7 y 8. Dice el escritor: por lo cual, como dice, ¿quién? Si no les sirve que fue David el que lo escribió, entonces ahorita quiero reforzarle y cuñarle qué es lo que tiene que hacer. Por lo cual, como dice, ¿quién? El Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Hoy. Ya lo que pasó con ellos pasó. Lo que importa es lo que tú y yo hoy como pueblo de Dios vamos a hacer. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar? Ellos escucharon la palabra y endurecieron sus corazones. Pero tú y yo, al escuchar la palabra, ¿qué vamos a hacer? Dice: no endurezcáis vuestros corazones. El versículo 15 vuelve y habla y dice, Hebreos capítulo 3, versículo 15: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, ¿qué? Como en la provocación. Mire, no estamos hablando de que somos personas perfectas. No estamos hablando de personas que no cometen errores. Todos aquí, mientras estemos en este cuerpo de muerte, mientras estemos en este transitar por este mundo, estamos en un proceso de perfeccionamiento, en donde día tras día el Señor nos está perfeccionando, llevándonos a la madurez. Y el Señor no está en contra de eso, ni tampoco te rechaza, porque quizás estás luchando con algunas situaciones que no le agradan a Dios. Hay quienes no han tomado la decisión de bajar a las aguas y dar un paso más allá en el evangelio y comprometerse con Dios, porque dicen que todavía son muy imperfectos, porque dicen que todavía tienen cosas que mejorar. Yo le digo, hermano, usted nunca va a estar de la manera que usted está esperando estar, de perfección, para poderse comprometer con Dios y evidenciarle a Él su amor y su compromiso por Él. Nosotros estamos bautizados, pero no andamos con una
aureola encima de la cabeza, ni con 2 alas que nos salen por la espalda, no. Y Dios, cuando ve esa actitud de imperfección, esa actitud de debilidad, dice: tranquilo, si tú tienes un corazón enseñable, sensible, y quieres disponerte al cambio, entonces yo estoy dispuesto a creer en ti y a levantarte y ayudarte para que cada día tu vida sea más parecida al ejemplo y a la estatura de Cristo. No tienes que ser perfecto para comenzar a servir en la iglesia. No tienes que ser perfecto para comenzar a predicar el evangelio. Pero hay de aquellos que en medio de la imperfección, que en medio de sus debilidades, que en medio de sus errores, tienen un corazón endurecido y no aceptan y no reconocen. No tienen la capacidad de pedir perdón ni de otorgar perdón, porque sienten que son mejores que otro, y así nacieron, y entonces así van a morir. Y tienen el corazón lleno de resentimiento, de rencor. El Señor Jesucristo habló a los fariseos y les dijo: oísteis que fue dicho que Moisés permitió carta de divorcio a los israelitas, pero yo quiero decirte cuál fue el motivo de que ellos estuvieran divorciando y con pleito los unos a los otros, y el motivo no es más que la dureza de sus corazones. Acabamos de terminar un mes en donde estuvimos motivándote para que restauraras tus relaciones, para que dejaras el orgullo, para que dejaras la dureza y fueras y pidieras perdón. Pero hay hombres y mujeres que les pesa, que les cuesta otorgarle y pedirle perdón a su esposo o a su esposa, porque nunca se equivocan, porque siempre los equivocados son los demás. Yo soy el que tengo la razón. San Mauricio de Jesús nunca comete un error, porque siempre tiene la razón y no necesito pedir perdón. Cuando Dios ve una actitud de esas dura y arrogante, el Señor dice que a los tales el Señor los rechaza y los enfrenta cara a cara y los resiste. Este pueblo había dejado que su corazón se endureciera, y ya lo que Dios les hablaba no les importaba. Ya lo que Dios hacía no les impactaba, no servía de señal para nada. Por tanto, el Señor les dijo: no entrarán. Si estás escuchando esta palabra esta mañana, Dios nos está diciendo: abre tu corazón. Es una urgencia que nos expongamos al evangelio, porque el evangelio es lo único que va a traer la salvación y va a cambiar el corazón de piedra y lo va a convertir en un corazón de carne. La voz de Dios habla claramente. Dios nos está hablando y nos ha hablado hace mucho tiempo y de muchas maneras. ¿Y usted qué ha hecho cuando escucha la voz de Dios? Hebreos capítulo 1. Vaya por favor. Versículo 1 al 4. ¿Alguien está escuchando la voz de Dios esta mañana? ¿Qué va a hacer con eso? Porque Dios nos ha hablado, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien es el Verbo, la palabra que se hizo carne, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Señor nos ha hablado claramente a través de la creación. El Señor nos ha hablado claramente a través del Verbo hecho carne. Su nombre es Jesús. Pero el Señor nos está hablando claramente a través de su palabra. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor? ¿Qué dice el versículo 1 de Hebreos 1? Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Y de cuántas maneras? Y entonces, no hay excusa, no hay justificación alguna. No creas que lo que está sucediendo en este momento en tu vida es casualidad. Es Dios hablándote. No creas que lo que ha sucedido, de lo que ha pasado este tiempo, es casualidad. A nosotros no nos pasa nada por mera casualidad. Es Dios hablándote una y otra vez, de una y otra manera, con aquella situación difícil, con aquel robo, con aquella estafa, con aquella infidelidad, con aquel dolor, con aquel hijo rebelde y difícil. ¿Qué está haciendo Dios? Hablándote. Y si te está hablando, ¿qué actitud estás tomando? Pero pasa el tiempo y tú sigues en lo mismo. Pero pasa el tiempo y el pueblo seguía dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque tenían el corazón duro. Dios te está diciendo: deja de pecar ya. Organízate, deja de hacer estas cosas de manera incorrecta. Estás robando, estás estafando. Deja de comportarte como un incrédulo, peor que un incrédulo. Da testimonio de lo que has recibido. Da testimonio de lo que has aprendido, para que la gente pueda ver la palabra de Dios hecha realidad a través de tu testimonio. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis, como el pueblo en Éxodo capítulo 17, en Números capítulo 14, versículo 26 al 35. No endurezcáis como el pueblo que estaba terco, rebelde. La dureza hace énfasis a una terquedad que ciega al hombre, y por donde va, y no hay nada que lo haga salir de ese camino. La terquedad llega a una dureza que te muestra una actitud rebelde, difícil, y no escuchas. Las palabras de Dios deben ser recibidas con fe y no con incredulidad, para que puedan obrar cambios en tu corazón. Lo tercero que te quiero enseñar en esta mañana es la promesa de entrar al reposo. Hay una promesa, hay un reposo que Dios te quiere dar, pero esto es solamente para los que creen y tienen fe. Esto es solamente para los que escuchan y obedecen. Versículo 1 del capítulo 4, el Señor está diciendo: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Está diciendo en Génesis, hablando de Génesis capítulo 2. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Nos está mostrando que hay un reposo al final, que hay un lugar de descanso. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo
no hablaría después de otro día. Por tanto, lea conmigo, queda un reposo ¿para quién? Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y lea el 11, procuremos pues en voz alta entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? Hermanos, hay una esperanza. Hay una buena noticia. Y es que todavía hay un reposo para nosotros. Josué llevó al pueblo de Israel y lo introdujo en la tierra prometida y la repartió por heredad. Pero ese no era el reposo final. Josué era prototipo de Cristo, de Salvador, quien estaba guiando al pueblo a poseer la tierra que el Señor les prometió. Pero Josué no era Cristo. Hoy nosotros estamos escuchando el Evangelio y aquel que nos está guiando a ese reposo final, porque todavía queda ¿cuántos reposos? ¿Cuántos? Queda un reposo. Y es aquel reposo celestial en donde estaremos un día cara a cara con el Señor, mirándole, descansando de nuestros trabajos, descansando de nuestras aflicciones aquí en la tierra y disfrutando de las bendiciones y de las riquezas que tendremos allí en el reposo con Dios. Y el que nos está mostrando y el único que puede evidenciar el camino para llegar a ese reposo, ¿cómo se llama, hermanos? Jesucristo. Por tanto, aquel que siga y reciba a Jesucristo como su único Salvador está recibiendo el tiquete, la llave para la entrada a ese reposo celestial, en donde no habrá llanto, en donde no habrá dolor, en donde no habrá necesidad de la luz, en donde no tenemos hambre de ninguna otra cosa, porque todo lo tenemos con Cristo en el reposo final. Aleluya. Temamos pues no creer en el evangelio que hoy se está predicando. Resulta en una condenación mayor a la experimentada por Israel. Una generación completa pereció en el desierto. El mismo Moisés no entró a la tierra. Pero hoy el Señor nos está diciendo: acepta a Cristo, cree la palabra, recibe sus mandamientos, obedécelos, póngalos por obra, no se endurezca, porque hay una tierra mejor que la que el pueblo de Israel recibió, y es el cielo, en donde allí tendremos el descanso, la paz, la bendición de haber creído que un día nuestro Salvador nos daría ese reposo. Y entonces viene el cuarto y el último punto que te quiero enseñar en esta mañana, y es Hebreos capítulo 4 versículo 12. Leamos el 11 antes de pasar al 12. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Qué necesitamos para entrar en ese reposo, hermanos? ¿Qué necesitamos? Fe, creerlo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahí sí viene el versículo 12. Porque la palabra de Dios es que viva y que más eficaz y más cortante que toda espada
de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque lo que se está hablando y lo que se está predicando no es cualquier cosa, es la palabra, la única que puede llenarte de fe y transformar tu vida y tu corazón. Por eso tienes que creerla. Por eso tienes que vivirla, porque ella puede hacer todas estas cosas y mucho más. No estamos hablando de una palabra muerta. Tanto es así que el apóstol Juan en su primer libro, en Juan capítulo 1, versículo 1, dijo que esa palabra se hizo carne. En el principio era ¿qué, hermanos? El verbo. Y dice que la palabra, en el principio estaba la palabra. Pero dice que esa palabra, ¿quién era? Y el verbo era ¿quién? Y el verbo estaba, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es este verbo, hermanos? ¿Quién es esta palabra? Jesucristo, que se hizo vida. Por eso la palabra dice que ella es viva y eficaz. Jesucristo la hizo realidad, pero luego dice que es eficaz. Cuando hablamos de que la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces es una palabra que se refiere a que está en acción. Hay movimiento cuando esta palabra se lanza. Dice el profeta que la palabra no vuelve sin hacer su obra, sino que ella está haciendo su trabajo, se está moviendo. Por eso cuando tú hablas esta palabra comienza a generar cambios. Esta palabra comienza a rearguir. Deja de estar hablando tus propios cuentos, tus propias experiencias, y comienza a hablar la palabra de Dios en tu casa. Que tus hijos la escuchen, y verás como tus hijos serán transformados, no por tus historias, sino por la palabra viva que cambia, que transforma. Es efectiva. Es lo opuesto a lo ocioso, a lo inactivo, a lo eficaz. No hay forma de combatir las ideologías que hoy estamos enfrentando de hombres malvados y perversos con una salidita a almorzar, con pasar tiempo con ellos, con llevarlos a piscina. No hay forma, no. Con entregarles un dispositivo electrónico para que se entretengan. No, antes los vas a hundir más. La única forma de combatir lo que el hombre malo y perverso está haciendo con nuestros hijos, para confundirlos, para desdibujar la creación de Dios, el propósito, el origen de la familia en ellos, es mostrándoles la verdad de la palabra de Dios todos los días. A toda hora, porque ella es eficaz. Cuando tú la lanzas y la pones a hacer su trabajo, ella cumple su trabajo. Esta semana estaba hablando con una familia triste y preocupada porque un hombre con el que hicieron un contrato les había robado 7 millones de pesos. Y ellos contrataron para que hicieran algo, y el hombre no volvió a contestar el teléfono. El hombre se desapareció. El hombre empezó a mentir, y la familia preocupada. Y en medio de la preocupación, mientras otros a su alrededor escuchaban lo que estaba pasando, uno llegó y le dijo: déjeme, yo voy y le cobro esa plata. Déjeme, que yo sé cómo hacerle pagar y aún sacarle más de lo que le debe.
por descarado. El hombre volteó y lo miró, y en medio de su confusión le dijo: no es la forma. Pero la aflicción estaba en su corazón. El hombre se había desaparecido, no respondía, llevaba semana perdido y nada que contestaba. Mientras estaba escuchándole y compartíamos algo de comer, les dije: vamos a orar. Porque nosotros no necesitamos del hombre para que nos defienda. Cuando tú pones tu confianza en el hombre, el mismo hombre te va a cobrar mañana el doble. Cristianos buscando el favor de los malos. No, dureza de corazón, incredulidad de la palabra. Ofreciendo recompensas para que les cobren su platica. Actuando como un impío del común. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está lo que has recibido? No lo hagas. Estás negando a Dios. Oramos: Señor, toca el corazón de ese hombre. No vamos a acudir a nadie más. Acudimos a ti. Tráelo al arrepentimiento, Señor. Tenga misericordia de él. Así como la tuviste de nosotros. Pero no permitas que se robe ese dinero. Persíguelo, confúndelo, acósalo. Así debes orar por tu esposo que está perdido en el pecado, por tu hijo que se está perdiendo. No lo dejes disfrutar del pecado, Señor. Hastíalo de eso. Bendícenos, Señor, y danos tu provisión, pues todo es tuyo y tú nos lo has dado. En el nombre de Jesús, bendice estos alimentos. Amén. Me puse a organizar los platos, a lavar la loza. Ya todos se habían despedido, ya todos se habían ido. Mientras cerrábamos la puerta, entró una llamada. Eran las 10 de la noche. Entró una llamada, y cuando yo vi la llamada de la persona que era, yo le dije: mira quién está llamando. Mira lo que está pasando. Son las 10 de la noche y el Señor está contestando nuestra oración, persiguiendo a este hombre. Aló. Yo quiero pedirles perdón. Yo he actuado mal. Yo no quiero robarme ese dinero. Denme una oportunidad, por favor. Mañana o pasado mañana a las 7 de la mañana voy a estar allá para cumplirles. ¿Quién lo hizo? ¿Quién tocó el corazón de ese hombre que quería robar y afectar a un hijo de Dios? ¿Los ladrones? ¿Los sicarios? ¿Los hombres? El Espíritu poderoso del Señor, que ve, conoce y está defendiendo tus bienes y no va a dejar que nadie abuse de ti, porque más grande es Él. ¿Qué fue lo que enojó al Señor con el pueblo? Cuando el pueblo llegó y vio la tierra y mandaron los 10 espías, los 2 espías a reconocerla. El pueblo, los espías, cortaron un racimo de uvas que era más grande que ellos mismos, y llegaron con el racimo a donde Moisés y dieron cuenta y dijeron: sí, es verdad, la tierra que Dios prometió sí existe, pero no podemos entrar porque hay hombres y gigantes más grandes que nosotros y nos vemos como hormigas, como grillos, como langostas delante de ellos. Nos devorarán vivos. Posiblemente los gigantes de este mundo, las situaciones de este mundo sean más grandes que tú y que yo. ¿Es así o no, hermanos?
Porque somos pequeños, porque somos frágiles, porque somos débiles. Y si no, mire como una partícula microscópica que ni usted y yo la podemos ver, tiene temblando a todo el mundo. Eso como para que le sirva y baje su arrogancia. Pero no van a ser más grandes que el poderoso que está por encima de los gigantes. Y que dice, sí, hay gigantes, son más grandes que tú, pero no mires a los gigantes, mira por encima de los gigantes, porque por encima de los gigantes hay un Dios más grande. Hay un Dios más fuerte. Hay un Dios que prometió y cumplirá lo que prometió. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Decir amén aquí es muy fácil. Aplaudirlo emocionalmente es mejor. Pero vivirlo en la calle cuando estamos frente al gigante es lo que realmente tiene poder. ¿Qué vas a hacer cuando se pare frente a ti la tentación, el gigante, la mentira? No podrás, no pasarás, no podrás conseguirlo. Eres un fracasado. ¿Qué vas a hacer? Ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde está la actitud. Es eficaz, es como espada que tiene doble filo. Una espada que corta y es más afilada que cualquier cuchillo de carnicería. Corta en ambas direcciones. La palabra de Dios trae liberación a su pueblo. Porque la espada de Dios es la única que puede romper las cadenas que te atan. La palabra de Dios. No vas a ser libre de otra forma. Hay gente que lleva luchando aquí años con cosas, ligaduras, ataduras, pecados, situaciones que los derrotan día tras día y han intentado en su propia fuerza y no lo consiguen. Abre la palabra, lee la palabra, memoriza la palabra y ella será como esa espada que corta las cadenas. Pero el otro filo será para matar y destruir a aquellos que no creen y se oponen a ella. ¿Qué quieres que haga la palabra de Dios? ¿Que rompa tus cadenas o que acabe con tu vida y tu incredulidad? Luego dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos cansados hay esta mañana aquí? Levanten la mano. Perdón, los casados, los casados. Mírenlos. Bajen la mano todos los cansados. ¿Quién mejor que tu cónyuge para discernir y conocer lo que está pasando en tu vida y en tu corazón? Solo con una mirada conoce que tuviste un mal día, sabe que tienes una actitud equivocada. ¿Es así o no es así, hermanos? Los que no están casados, ¿quién mejor que su padre y su madre para conocer y saber que algo no anda bien en su hijo? Y hay madres que yo no sé cómo, no sé dónde, pero con solo verte entrar, te dice, algo no anda bien. ¿Qué pasó? Tienes aspecto de que te metiste en un problema de 9 meses. Y no es ginecóloga, no es médica, no es nada de eso, pero ya descubrió que la muchachita. Eso se llama discernimiento. Pero
aún más que el discernimiento de un cónyuge, que el discernimiento de un padre o una madre, está la palabra del Señor que penetra lo más profundo de tu corazón y parte el corazón en dos. Hay personas aquí que necesitan que Dios parta su corazón en dos para que salga todo lo que está oculto, que ni tú mismo lo entiendes, lo has identificado, que luchas con un enemigo que ni conoces. Pero la palabra de Dios dice que discierne y penetra y conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú quieres verdaderamente conocer lo que te está pasando, que no lo entiendes, por qué una y otra vez recaes, qué es lo que está sucediendo. Solamente comienza a abrir el libro y expon tu condición a este maravilloso espejo que te va a decir realmente qué es lo que hay en tu corazón. Nada más, nadie más, ninguna otra opción hay. Solamente la palabra de Dios, que es como un espejo que discierne, conoce y evidencia que realmente no eres la más bonita ni el más bonito del paseo, sino que hay cosas en tu vida y en tu corazón que organizar, que cambiar. ¿Para qué evidencia la palabra de Dios nuestra condición pecaminosa? Y es importante que la conozcas, es importante que la identifiques, que eres malo, que eres perverso, que estás perdido. Es importante que lo sepas y lo reconozcas y lo pongas en un nivel tan alto que te veas perdido y sin esperanza, para que después, mientras sigues leyendo, te des cuenta de que en medio de esa perversidad hay un plan de salvación para ti, que te quiere lavar, que te quiere limpiar, que te quiere hacer nueva criatura, y puedas valorar el sacrificio de la sangre de Cristo, que te perdonó, te lavó, te limpió y te ha dado una nueva esperanza. Y por eso hoy tú y yo estamos aquí sentados escuchando la preciosa palabra de Dios. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cierra tus ojos un momento y termino con estos versículos que dicen: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. ¿Qué cosas te está hablando el Señor en esta mañana? ¿Qué decisiones tienes que tomar en esta tarde ya? Haz tu obra, Espíritu de Dios, en este momento. Haz tu obra, Espíritu de Dios, en este lugar. Haz tu obra en cada corazón. Cada persona que hoy ha sido expuesta a la verdad de tu palabra. Aleluya. Nuestras vidas no pueden salir igual, Señor. No, yo me rehúso a eso. Mi corazón no puede salir igual, Señor, como si nada hubiera pasado. Oh, yo creo que algo está sucediendo en este lugar. Yo creo que algo está sucediendo en el corazón de aquellos que están escuchando tu palabra. Es lo que prometiste, Señor. Hazlo, 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 hazlo. Corazones de carne, Señor. Corazones sensibles, Señor. Como dice tu palabra, Señor, en Jeremías. Quebranta, Señor, con tu palabra. Quebranta, Señor, con tu palabra.
la dureza, Señor, del corazón. Quebranta, Señor, con tu palabra, pues tu palabra es como un martillo, Señor, de la gloria, que quebranta. Tu palabra es como un martillo, Señor, que quiebra. Oh Dios de la gloria, hazlo, 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 Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quebranta corazones duros, Padre, corazones, Señor, entenebrecidos, que ya ni siquiera les duele pecar, pero vienen a la iglesia y levantan sus manos y cantan. Pero su corazón está entenebrecido y andan en una vida de pecado. Andan en una vida, Señor, de dureza, de insensibilidad. Han cauterizado sus conciencias y han sacado al espíritu de la ecuación, Señor. Pero yo te pido, Señor, que esta mañana tu palabra, Señor, cambie eso. Yo te pido que esta mañana tu palabra, Señor, por tu espíritu, Señor, nos llene de fe para creer, nos llene de convicción para obedecer, Señor. Nos llene de determinación para cortar con todas aquellas cosas que hace días, Señor, tú nos estás diciendo que cortemos, que dejemos, que cambiemos. Oh, en el nombre de Jesús. Hay decisiones serias que tienes que tomar esta mañana, esta tarde. Hay compromisos serios que tienes que tomar en esta tarde. No sigas provocando la ira de Dios en tu vida. No sigas menospreciando la gracia y la misericordia de Dios que hasta ahora te ha traído y te ha sostenido. Y sigue esperando que obedezcas hoy su voz. Habla con Dios y toma un compromiso de obedecerle. Hazlo, Espíritu de Dios, hazlo, hazlo por tu palabra, por tu palabra, por tu palabra que lava, por tu palabra que limpia, por tu palabra que es eficaz, tu palabra que hace la obra por la cual fue diseñada. Hazlo en esta iglesia. Comienza por mí mismo, Señor. Comienza primero por este corazón que te necesita, Dios, quebrantando, transformando, cambiando, Señor, aquellas cosas que sabes que no te agradan, Señor de la gloria, y síguelo haciendo en cada uno de mis hermanos, en cada uno de mis consiervos. Que tu palabra, Señor, haga su obra. Basta ya, Señor, de coquetear al evangelio. Basta ya de jugar al domingo, al culto o a la misa. Señor, esto es un compromiso de vida. Queremos, Señor, comprometernos y creer en tu palabra. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, interviene en cada corazón. Habla con Dios, dile qué decisiones vas a tomar. No sigas dando vueltas, no sigas cerrando, no sigas equivocándote en tu camino. Es el tiempo de volver a la senda, es el tiempo de obedecer su palabra, es el tiempo de dejar que el Espíritu saque lo más profundo de tu corazón y puedas conocer aquellas cosas que aún ni tú mismo sabías que tenías. Hazlo, Señor, en esta tarde. Hazlo, hazlo, hazlo. Hazlo en nuestros hijos. Hazlo, Señor, en nuestro cónyuge. Hazlo, Señor, en mi casa. Hazlo, hazlo, hazlo en el nombre de Jesús, por tu palabra. Hazlo, Espíritu de Dios, trayendo convencimiento. Hazlo, Espíritu de Dios, trayendo tu verdad. Hazlo, Espíritu de Dios, transformando. Padre, no queremos, Señor, actuar como estos que escucharon tu palabra, Señor, y no la obedecieron. Por el contrario, queremos recibirla, Señor. Queremos abrazarla y queremos obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Yo quiero invitar en esta hora a todas las personas que nos visitan por primera o segunda vez. Si tú vienes en esta hora por primera vez a este lugar, yo quiero hacerte la invitación de tu vida.
Y es la invitación a que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal. Que lo recibas en lo más profundo de tu corazón y que permitas que Él sea el que cambie y transforme tu vida. ¿Habrá alguien aquí que quiera recibir el Señor y el Evangelio en su corazón? Levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, allí te veo. ¿Habrá alguien más? No tenga pena, mientras tanto la iglesia está adorando. Allá te veo, caballero. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera hacerlo? ¿Habrá alguien más que quiera ser sensible y no endurecer su corazón, sino permitir que la palabra de Dios obre un milagro? Yo voy a pedirles un segundo favor. Pónganse de pie los que levantaron la mano y los que vienen por primera vez y quieren recibir a Jesús. No tenga pena, no tenga temor. Para nada es vergonzoso, por el contrario, es de gente valiente y sabia que toma buenas decisiones hacer lo que ustedes están haciendo. Repita esta oración después de mí con sus ojos cerrados. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Yo la creo y la recibo en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Lávame de toda mi maldad. Hoy soy de los que escucha la palabra y la creo y la pongo por obra. Creo que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítame hacer una oración por usted. Yo no sé por qué está pasando, qué situaciones está enfrentando, pero quiero decirte que mayor es el que está aquí hablándote que cualquier problema y cualquier situación que estés enfrentando. Por eso tenga confianza en que el Dios Todopoderoso, el Dios vivo, va a hacer un milagro. Padre, gracias. Iglesia, oremos juntos. Gracias por estas personas. Las bendecimos, Señor. Las rodeamos, Señor. Es tu obra especial en sus corazones. Es tu espíritu que toca, transforma, cambia. El que está llamándole, Señor de la gloria, en esta hora, sana su corazón, sana toda enfermedad, quita, Señor, toda tribulación, todo desasosiego, Padre, y por favor enamórales y tráeles, Señor, delante de ti con lazos y cuerdas de amor. Señor, obra un milagro poderoso y extiende tu mano, Señor, para que ellos, Señor, puedan llegar a crecer y a conocer al Dios de su corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Nosotros les damos la bienvenida esta tarde a la familia de Dios. Con este aplauso, recíbalo. Pero también queremos entregarle un pequeño obsequio y tomar su nombre y su teléfono si nos lo permite. No se siente, por favor. Uno de nuestros anfitriones se le va a acercar y le va a entregar un obsequio que con todo cariño queremos darle como bienvenida. Y además queremos darle este otro aplauso. Recíbalo, recíbalo, porque es con cariño. Amén. Por favor, usted que vino y ya recibió el detalle, salga con el anfitrión un momentico. Salga un momentico aquí a la parte de atrás. Salga. Queremos tomar su nombre y su teléfono. Todos los que vinieron por primera vez, salga por favor allí en la parte de atrás. Uno de nuestros anfitriones allí le va a atender y le va a dar unas instrucciones que son importantes. Iglesia, póngase de pie. Levante sus manos al cielo. Yo no sé qué le está hablando Dios esta tarde a usted específicamente, pero si hay algo que Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón, ni te hagas el del oído sordo. Ponlo por práctica y vas a ver cómo Dios te va a llevar a que recibas ese reposo, ese descanso, esa bendición que estás esperando recibir. Dile: Padre, gracias por tu palabra. Señor, te alabamos, te bendecimos,
Gracias por este tiempo tan especial. Gracias por tu Espíritu que nos habla. Señor, convence, redarguye, Señor, y sigue obrando en mí para tomar cambios y determinaciones en mi corazón y en mi vida. Bendigo, Señor, esta semana. Confieso que es una semana de santidad. Es una semana para agradarte, para hacer tu voluntad. Señor, es una semana para tomar decisiones basadas en lo que he escuchado hoy. Bendiga la obra de sus manos. Prospérele, Señor. Oh, acompáñele, Señor, y no los dejes caer en tentación. Te damos la gloria, la honra y el reconocimiento en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice amén, amén. Un abrazo para todos. Dios les continúe bendiciendo en el amor de Cristo. Hasta